Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con lo que sería la introducción a la programación. Hasta ahora estuvimos viendo la lógica de los procedimientos. Estuvimos viendo con diagramas de flujo, en ejemplos de la vida cotidiana, cómo resolver un problema usando la lógica de procedimientos. Hasta ahora vimos cómo generar o diseñar instrucciones, planteando siempre desde la identificación de un problema. En este caso, los problemas yo se los daba redactados en forma de consigna, donde planteaba un escenario hipotético en los cuales había problemas a resolver. El análisis de situación corría por su cuenta, donde en base al problema ustedes veían cuál eran las posibles soluciones y las acciones a hacer. También planteaban las posibles soluciones, las cuales se empezaba a pensar cómo diseñar una solución para el problema que se planteaba. La diagramación del procedimiento era cuando diseñábamos los diagramas de flujo para poder resolver el problema planteado. La aplicación es algo que hasta ahora no hemos hecho. Es decir, si bien hemos diagramado, bien hemos analizado las situaciones y hemos desarrollado diagramas para resolver esos problemas, hasta ahora no hemos ejecutado esas aplicaciones. Es decir, que hemos diagramado escenarios hipotéticos, pero que nunca los llevamos realmente a la práctica. Bien, hasta ahora vimos cómo enfocar y cómo encarar un problema. Hasta ahora eran todos problemas de la vida cotidiana que poco o nada tenían que ver con la informática. Pero a partir de este momento vamos a empezar a encarar ya sí lo que serían la solución de problemas específicamente orientados a la informática. Y vamos a empezar a hacer nuestras primeras aplicaciones. Hasta ahora hemos visto diagramas de flujo de estos dos tipos. Los primeros que hemos visto son de este tipo, bien, del que tenemos acá a la izquierda, que son diagramas de flujo secuenciales, bien, sin alternativas condicionales o sin lógicas, bien. En este caso, son una secuencia de acciones que se hace una seguida de la otra desde que inicia hasta que termina nuestro diagrama. Por ejemplo, me despierto, voy al baño, me lavo los dientes, me peino, salgo del baño, fin. En este caso no hay alternativas, tampoco hay una diferente orden ni me puedo saltear ninguno de estos pasos. Es todo secuencial y no hay ningún tipo de condición o alternativa. Por otro lado, en el lado derecho tenemos un diagrama ya con diferentes alternativas condicionales o lógicas, ¿bien? Donde por ejemplo tenemos la problemática de que una lámpara no funciona. Y acá nos preguntamos, ¿esta lámpara está enchufada? Si esto es verdad, vamos a revisar si el foco está quemado. Si el foco está quemado, si es verdad, cambiamos el foco. Si no es verdad, compramos otra lámpara. En caso que la lámpara no funcione, revisamos si está enchufada. En caso que no esté enchufada, simplemente la enchufamos y termina el diagrama. Como vemos acá, en este ejemplo, que son los últimos que hemos estado practicando, tenemos diferentes alternativas, diferentes acciones para diferentes escenarios o posibilidades. Bien. Al igual que cuando empezamos a ver los diagramas en la vida cotidiana, vamos a empezar con este esquema, con el esquema secuencial. Y de a poco le vamos a ir agregando las alternativas condicionales u otros tipos de herramientas que me puedan permitir tener una aplicación un poco más desarrollada, más avanzada, con mayores posibilidades y herramientas. Ahora, para poder continuar y sí enfocarnos directamente a lo que es la programación en computadoras, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos que habrán visto el año pasado en NTIC. Y esos conceptos tienen que ver netamente con una computadora. Bien, sabemos que una computadora es donde se guarda toda la información, bien, de lo que vamos a estar trabajando. Y para poder comunicarnos con esta computadora necesitamos periféricos. Los periféricos pueden ser periféricos de entrada o periféricos de salida. Un ejemplo, un periférico de salida en este caso podría ser un monitor. Este monitor lo que me va a permitir es, mediante su periférico de salida, mostrarme una imagen. Esta imagen originalmente está guardada dentro de la computadora, dentro de la CPU. Y mediante el monitor puede salir esta imagen hacia el mundo exterior y poder brindársela al usuario. En este caso el usuario es la persona que está manejando la computadora. Como podemos ver, este monitor funciona como periférico de salida para poder sacar de alguna manera la información que tenemos guardada dentro de la computadora. Dentro de la programación, a esto lo vamos a llamar escribir.
Es decir, nosotros le vamos a decir a la computadora en qué momentos tiene que escribir algo en el monitor. Cuando la computadora escriba algo en el monitor, ese algo que se escribe es un mensaje o un resultado para el usuario. Como podemos ver en el dibujo de escribir, en lo que sería próximamente lo que vamos a trabajar en diagramas de flujo ya orientados a lo que es la programación, vemos que el bloque de escribir tiene una flecha arriba a la derecha que apunta hacia afuera. Es decir, en este caso, el bloque de programación está sacando información de adentro de la computadora hacia afuera. También podemos ver otro tipo de bloques de programación, como será el caso de lo que sería una entrada de datos. Para hacer una entrada de datos ya no nos sirve un periférico de salida como es el monitor, sino que vamos a necesitar un periférico de entrada, en este caso el teclado. Cuando un usuario quiere ingresar datos a la computadora, va a usar un periférico de entrada, en este caso el teclado. Supongamos que mi usuario tiene que redactar un documento, tiene que escribir un trabajo práctico, algo que él tiene en su cabeza. Lo tiene en su cabeza, pero necesita ingresarlo adentro de la computadora. Para esto, va a utilizar como intermediario el teclado. Va a teclear las palabras que va a querer ingresar en su trabajo. Por medio del teclado, como habíamos dicho, periférico de entrada, eso va a ingresar a la computadora y finalmente la computadora va a tener dentro de sí el documento que este usuario está trabajando. Cada vez que nosotros querramos darle a la computadora la orden de leer un documento, vamos a usar el bloque de programación leer. Como vemos, es muy parecido al de escribir, pero en este caso la flecha está hacia adentro, porque en este caso lo que queremos hacer al que la computadora lea un dato es ingresar el dato hacia la computadora. Le llamamos leer porque la computadora lo que va a hacer es leer las teclas que estamos apretando. Recuerden que cuando empecemos ahora a programar nuestras primeras aplicaciones, las órdenes no las estamos dando para el usuario, sino que las estamos dando para la computadora. La computadora tiene que leer cuando querramos ingresar información a la computadora y también tiene que escribir cuando querramos sacar información de la computadora hacia el mundo exterior. Vamos a ver también lo que es una variable, ¿bien? Variables ya han usado, quizás no las conocían por ese nombre, pero seguro en matemáticas vieron variables, ¿bien? Una variable es una letra que representa un valor numérico y en este caso puede ser conocido o no. Cada vez que despejaron X o despejaron ecuaciones con X y con Y, X e Y son variables, es decir, esa X no es una letra en sí misma, sino que dentro de esa letra hay guardado un número. En la mayoría de ejercicios de matemática ese número no se conocía, pero ustedes saben que esa X adentro tiene escondido un número. En programación también usamos variables, pero de otra forma. No se preocupen, no los voy a hacer cuentas ni despejar X. En el caso de la programación, a las variables las creamos nosotros y las creamos para que nosotros simplemente las usamos como un cajón en el que podemos guardar la información y los datos que vamos a trabajar. Dentro de la informática, una variable es un espacio delimitado de la memoria al que se le asigna un nombre y donde se pueden almacenar datos que pueden variar. En este caso, a diferencia de lo de matemáticas, nosotros por lo general vamos a saber qué dato se va a guardar ahí. Vamos a saber si ese dato, por ejemplo, es un número. Vamos a saber cuánto es, bien cuánto vale y no nos va a traer un problema. Simplemente lo vamos a usar como un reservorio para poder guardar nosotros datos. Como vimos recién en la descripción, entonces, una variable es un espacio delimitado en la memoria de la computadora. Entonces, dentro de la memoria de la computadora, cuando creamos una variable, reservamos un espacio de esta memoria al cual le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, como vemos acá en imagen, dentro de la memoria generamos una variable que se llama fecha. Es decir, que en vez de como en matemática, que dentro de X tengo un número, en este caso, dentro de la palabra fecha, voy a tener un dato. Que ese dato puede ser un número, un texto o una mezcla de ambos. Cuando el usuario quiere, por ejemplo, guardar un dato, en este caso el dato sería 1 de octubre de 2020, ese dato se va a guardar, va a ingresar dentro del espacio reservado que tenemos en la memoria. Y así es como usamos una variable.
cuando el usuario quiera cambiar el dato de la fecha, simplemente la variable, el contenido de esta variable va a ir cambiando. Bueno, ahora lo que sigue es ver cómo vamos a trabajar nuestra primera aplicación. Y acá se va a dividir en dos partes. Yo les voy a dejar dos links, bien, o dos videos, en los cuales, si no tenés computadora, vas a acceder al que dice Introducción a la programación desde el celular. Si tenés computadora, vas a ir al que dice Introducción a la programación en computadoras. Bien, el programa es exactamente el mismo, solo que va a variar un poco cómo se consigue para poder trabajar este programa desde la computadora y cómo se consigue este programa para poder trabajarlo desde un celular. Pero les repito, el programa es exactamente el mismo y se maneja exactamente igual. Entonces, esta es la única parte en la que ustedes van a tener una diferencia entre trabajar en celulares y trabajar en computadoras. El resto de videos que vayamos a ver y clases que eventualmente tengamos en vivo, vamos a trabajar directamente sobre el programa y ahí ya cada uno va a trabajar el programa desde el celular o desde la computadora. Bueno, eso es todo por hoy. Espero verlos la próxima. Que tengan buenas tardes.